Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos en el programa Volviendo a Dios. Estamos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde aquí en Radio Esperanza en el 1140 de AM. Y aquí tenemos los teléfonos 83 75 50 51 y 83 75 50 55 por si gustas comunicarte con nosotros. También tenemos un correo volviendoa.dios@hotmail.com y el celular de mi esposo para cualquier mensajito de texto durante la semana es el 818-252-8607. También tenemos una página de internet donde puedes revisar las prédicas de programas anteriores. Es www.elrenuevo.com.mx. El Renuevo es librería, no es una iglesia. Dentro del material que tenemos para compartirte esta semana son Biblias en audio, un paquete para evangelizar que contiene folletos, contiene libros de bolsillo. Tenemos también evangelios de bolsillo y prédicas de programas anteriores. Si algo de esto te interesa, ya seas aquí local o también foráneo, en cualquier parte de la República, te lo hacemos llegar. Todo va sin costo. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto saludarlos de nueva cuenta como todos los jueves. Y vamos a comenzar con el tema de hoy. No sé si estuviste con nosotros la semana pasada, si recuerdas, comenzamos a leer, a estudiar aquí en radio el libro de Romanos. La semana pasada empezamos con el capítulo 1 y capítulo 2 de Romanos, principalmente donde Pablo dice a la iglesia que les va a empezar a predicar el evangelio, y habla del evangelio, dice, porque es poder para salvación, y decía Pablo, no me avergüenzo del evangelio. Pero antes de predicarles, ¿qué hizo Pablo? Primero les habló de la ira de Dios. Y eso es de lo que hablamos la semana pasada, de la ira de Dios, de un Dios airado, un Dios enojado con el pecador, sea de la confesión que sea. Y de un día en especial que dice la Biblia, que dice Dios, en que la ira será derramada sobre los pecadores. De eso hablamos la semana pasada, porque de eso habló Pablo en Romanos. En Romanos 1:18 dice Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. De la ira de Dios habló Pablo. En el 2:5 dice Pablo, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que aquel que hoy nos dice y nos enseña que Dios no castiga, nos está enseñando otro Dios. Si tu Dios no castiga, tú tienes otro Dios, estás siguiendo a otro Dios. El Dios verdadero, el Dios de la Biblia, es un Dios que castiga. Es el Dios, tan solo empieza a leer la Biblia, lo que pasó con Adán y Eva. Este Dios envió un diluvio, matando una generación entera de personas. Este Dios de la Biblia destruyó Sodoma y Gomorra, con hombres, con mujeres, niños, bebés. Este Dios destruirá este mundo un día y lo echará con todo y los pecadores a un lago de fuego y azufre. Ese es el Dios de la Biblia. Si tú dices, ese no es mi Dios, ese es el mayor problema, que este no es el Dios de los cristianos hoy en día. Pablo después terminó en el capítulo 2 hablando del judío. Si estuviste con nosotros, así terminó el 2 y hoy así empezamos el capítulo 3. Si te fijas ahí en el 3:1, Pablo pregunta, ¿qué ventaja tiene el judío? Y dice, mucho, pues les fue confiada la palabra de Dios. En el 3:3 dice, ¿y qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos. Aquí es uno de esos donde vamos a ir viendo el motivo de la carta a los romanos. Si te acuerdas cuando hablamos de cómo interpretar la Biblia, dijimos que hay que leer el contexto y hay que ver todo el contexto. Y algo que hay que buscar en cada carta, en cada libro, es la motivación que se tuvo para escribirlo. Ok, aquí vemos que Pablo
les escribe a los gentiles que se habían convertido en cristianos, pero se la pasaban criticando a los judíos que no se convirtieron. Les presumían, les criticaban, se jactaban. Por eso Pablo les dice, bueno, ¿y qué si algunos han sido incrédulos? En el 3:9 los vuelve a confrontar y les dice, Romanos 3:9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Judíos y gentiles, todos están bajo pecado, judíos y gentiles. Y esto se parece mucho a lo que hacemos los cristianos hoy con los testigos de Jehová, con los mormones, con los católicos. Nos jactamos, los juzgamos. Pero Pablo dice, todos somos pecadores. Ese es el motivo de la carta. ¿Qué va a hacer Pablo? Predicarles el evangelio desde el principio. Predicarles el evangelio a cristianos ya convertidos. Los romanos ya habían escuchado el evangelio como nosotros. La mayoría se lo sabían de memoria como nosotros. Pero había algo que estaba pasando. Se habían desviado en algo andaba mal. ¿Sabes por qué? Porque no se veía el fruto. Al contrario, criticaban a los judíos. Por eso Pablo cree necesario volver a plantearles el evangelio desde el principio. Y quién sabe si para nosotros sea necesario lo mismo. Escuchar el evangelio otra vez desde el principio. El evangelio en su más pura expresión. Hoy a los cristianos, a la mayoría, nos gusta escuchar el evangelio y nos lo sabemos resumido de muchas formas. Y decimos, Cristo murió por nosotros. Cristo pagó por nosotros. Jesús dio su vida por nosotros. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. En la Biblia hay versos que lo definen así muy bien. Aquí mismo más adelante en Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es el evangelio. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Si lo puedes leer ahí en tu casa completo, 15 del 1 al 4, dice, les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Sin embargo, hoy nosotros nos quedamos con una parte, y esa parte nos emociona y nos hace sentirnos salvos, o creernos salvos, y decimos, ves, Cristo murió por nosotros, ves, Él pagó por nosotros. Pero nos está faltando algo. El evangelio tiene un orden. La fe tiene un orden. Todo tiene un orden. ¿Y sabes cuál es la primera parte que estamos brincando? Si puedes, mira otra vez los versos. Primera de Corintios 15 dice, Cristo murió por nuestros pecados. Y Romanos 5:8 dice, que siendo aún pecadores. Entonces la primera parte del evangelio es esa. Saberse y sentirse pecadores. Antes de creer que Cristo murió por tus pecados, debes saber que eres pecador. El peor de los pecadores, dijo Pablo. Si no eres pecador, si no te sientes pecador, si no te sabes pecador, Cristo no murió por ti. Por eso decía Jesús en Mateo 9:13, dijo, es que yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Él decía, es que los sanos no tienen necesidad de médico. Es decir, yo no vine por los salvos. Eso es lo primero que debes saber. Eso es lo primero que debes sentir tu corazón. Es lo primero que debes creer. Si no crees esto, todo lo demás está equivocado. ¿Cómo vas a sentir que Cristo murió por ti si no te sabes pecador? Y esto es lo que comienza a explicar Pablo en Romanos 3, lo sucio que somos. Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, dice en el 11, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El 13 dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre.
quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Acaso no nos está describiendo a todos? ¿A poco tú buscaste a Dios? La Biblia dice, no hay quien busque a Dios. Y tú cuando te convertiste, ¿a poco ya no pecas? ¿Ya no eres sucio? La Biblia dice, no hay justo ni aun uno. En Primera de Juan dice, aquel que dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. ¿A quién le creemos? ¿Tú a quién le crees? ¿A ti mismo, que te sientes como no pecador, o a la Biblia, que dice que todos somos pecadores, que todos hemos pecado? Esta parte es importante, porque aquí es donde algunos nos atoramos, algunos nos confundimos y otros pues nos engañan o nos engañamos. No por nadie, a veces nos engañamos a nosotros mismos. Muchas iglesias, ya hemos hablado, hoy comparten cualquier cosa menos el evangelio de verdad. Hay otras que comparten un mensaje muy light, pero aún hay iglesias que sí comparten el evangelio, pero se están olvidando de esta parte, del pecado de las personas y de la necesidad de arrepentirse. Los sanos no tienen necesidad de médico, decía Jesús. ¿Qué estaba diciendo? Que si no eres pecador, no necesitas a Jesús. Si no eres pecador, no necesitas el evangelio. El evangelio te debe ser indiferente si tú no eres pecador. El evangelio debe ser como la cura del cáncer para el que tiene cáncer. El evangelio debe ser como la vacuna contra el SIDA para el que tiene SIDA. El evangelio es el perdón de los pecados para el que se sabe pecador, al que se sabe perdido. Para el pecador, única y exclusivamente para el que se sabe pecador y al que sabe a dónde le lleva su vida de pecado. Yo espero que tú que me escuchas no tengas cáncer, pero imagina que tuvieses cáncer. Imagina que estás desahuciado. E imagina que vienen y te dan la noticia y te dicen, se encontró la cura contra el cáncer. Imagínate qué harías, qué sentirías. Esa es una buena noticia. Esa sí sería una buena nueva. Pero si tú no tienes cáncer y te dicen, se inventó la vacuna del cáncer, bueno, pues, ¿qué sentirías? Pues nada. Esa es la diferencia. ¿Te sabes pecador? Si no tienes este primer paso, por decirlo así, todo lo demás está equivocado. Esa es la pregunta. Si sabes lo sucio que eres, si sabes lo sucio que has sido. Salvo por fe, decimos, pero la fe tiene un orden. La fe es creer. Y hoy podemos creer varias cosas, pero tienen que tener un orden. Fe es creer la palabra de Dios. Fe es creer las advertencias que vienen en la palabra. Fe es creer los mandamientos que vienen en su palabra. Fe es creer, claro, que todas las promesas que vienen en su palabra. Pero indispensablemente hay algo que es lo primero que debes creer. Yo puedo creer de corazón todas las advertencias de la Biblia. Eso no es suficiente. Yo puedo creer todas las promesas de la Biblia, que esto nos encanta hoy. Vemos una promesa y decimos, yo me apropio de esta promesa. No es suficiente. Puedo haber leído o escuchado sobre el cielo nuevo, sobre la ciudad nueva, sobre la vida eterna y creerlo. Puedo creer que tengo morada ahí. No es suficiente. Lo que debemos creer antes de todo esto es el evangelio. Hoy debemos creer primero el evangelio completo, no solo una parte, porque aún puedo creer con toda mi alma que Jesús murió y resucitó. Pero si no sé en mi alma y en mi corazón lo sucio que soy, lo pecador que soy, lo demás no importa. Todo está equivocado. Cristo no murió por ti. Las promesas de la Biblia no son para ti. Este es el primer paso y es indispensable. No hay atajos, no hay otro camino. Si te fijas cómo empezó Pablo a hablar del evangelio, primero, ¿de qué necesitamos ser salvados? De la ira de Dios, del día de la ira de Dios. Y ahora está tratando
con lo que nos lleva ahí a la ira de Dios, con nuestro pecado. Somos pecadores. Esto es indispensable saberlo, reconocerlo y sentirlo. Porque si no es como si Dios te dice, viene a ofrecerte, oye, es que yo quiero pagar tu deuda, pero tú dices, es que yo no tengo deudas. Es como si Dios dice, es que yo quiero sanarte, pero tú dices, es que no estoy enfermo. Dios nos ofrece, quiero perdonar tus pecados. Y nosotros es como decirle, ay, gracias, qué dulce, pero yo no tengo pecados. Dios dice en Malaquías 3:7, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice Jehová. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y así estamos muchos. Hoy decimos, no, pero es que no nos habla a nosotros. ¿A poco está hablando a los ateos, a los mundanos, a los católicos? Claro que el evangelio es para ellos también, pero aquí en Romanos, Pablo está hablándole a cristianos ya convertidos. ¿Eres cristiano, pero te has desviado? ¿Tienes solo religión? ¿Cuál es tu fruto? ¿Estás haciendo obras? Necesitas el evangelio. Necesitas saber que eres pecador. Hoy la mayoría de las personas no sabemos que somos pecadores. No nos sentimos pecadores. No sentimos por eso la necesidad de ser perdonados. Por eso el evangelio que predicamos hoy, el que nos enseñan en las iglesias es algo así como, oye, ¿quieres aceptar a Jesús? ¿Quieres recibir a Jesús? Eso es una tontería. Uno no es el que tiene que aceptarlo. Él es el que tiene que aceptarnos, perdonarnos. Nosotros somos los sucios. Nosotros, tú y yo somos indignos. Nosotros no somos los que le hacemos un favor. Nosotros tenemos que rogarle al Padre que nos perdone por todo lo que le hemos ofendido, por todo lo que le hemos ignorado. Hoy le decimos a la gente, solo repite esta oración y sabes, los estamos enviando al infierno. Tú que practicas esto de decirle a la gente, solo repite esta oración y serás salvo. Sabe que estás mandando gente al infierno. Y para allá vamos nosotros mismos. Si no nos hemos arrepentido, aunque hayamos hecho esa mentada oración de fe. Si no sabemos lo sucio que somos, de nada sirve esa oración. Segunda de Corintios 4, del 3 al 4, dice, si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Te das cuenta? Eso es lo que el diablo intenta siempre, cegar el entendimiento de las personas para que no nos resplandezca la luz del evangelio. Al diablo no le importa que hagas tu oración de fe. Al diablo no le importa que vayas todos los domingos a la iglesia, siempre y cuando no te arrepientas, siempre y cuando te sientas limpio, que no tienes pecado. Eso es lo que el diablo quiere que sientas, que no eres malo. Y te dice, hay gente peor. Qué bueno que tú ya eres salvo. Ya hiciste tu oración. Qué bueno. No pasa nada. No morirás. Esas son mentiras del diablo. El saberse pecador y arrepentirse es la parte esencial del evangelio. Es el requisito para recibir la buena nueva. El verdadero evangelio siempre va junto con un llamado al arrepentimiento, a arrepentirse del pecado. Marcos 1:15. En Marcos 1:15 dijo Jesús, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Y dice, arrepentíos y creed el evangelio. ¿Te das cuenta? Siempre juntos, arrepentíos y creed el evangelio. Hechos 20:21. En Hechos 20:21, dice Pablo que andaba, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Juntos, arrepentimiento y la fe. Arrepentimiento y creer. Hechos 3:19.
Hechos 3:19 dice Pedro: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentíos y convertíos. ¿Te das cuenta? El arrepentimiento siempre va junto al creer. El arrepentimiento va junto al evangelio. Es como el requisito, es primordial. Sin arrepentimiento no eres nada, ni salvo ni cristiano. El reconocer que tenemos pecado en nuestras vidas y arrepentirnos es el principio de la salvación. Ese es el mensaje central del evangelio. Es el mensaje central de toda la Biblia. Juan el Bautista es lo que predicaba: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús mismo, cuando empezó su ministerio, dice en Mateo 4:17, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pedro es lo que predicaba. Miren Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos. Y Pablo en Hechos 17:30 dijo: Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso es lo que predicaban todos. Marcos 6:12 dice: predicaban a los hombres que se arrepientan. Y eso es lo que ordenó Jesús. En Lucas 24:47 ordenó que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. Es indispensable el arrepentimiento. ¿Pero qué hacemos? ¿Cómo nos arrepentimos? ¿Cómo llegamos al arrepentimiento? ¿Sabes qué? Necesitamos la palabra de Dios. Por eso la insistencia en la palabra de Dios siempre. Vamos a seguir ahí. Ahora en Romanos 3:19. Dice lo que la ley dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y el mundo quede bajo juicio de Dios. ¿Para qué la ley hoy? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué dar con los mandamientos? Romanos 3:20 dice: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Para eso es la ley. Para eso es la Biblia. Si nos adelantamos un poquito en Romanos 7:7. Romanos 7:7 lo explica mejor. Dice Pablo: yo no conocí el pecado sino por la ley. En el 7:8 dice: el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. En el 7:9 dice: pero venido el mandamiento, el pecado revivió y morí. En el 7:10 dice: y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, a mí me resultó para muerte. En el 7:11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y me mató. La ley, la Biblia, la palabra de Dios, lo que quiere es matarte. Es matar tu viejo yo. Segunda de Corintios 3:6. Segunda de Corintios 3:6 dice que somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. La letra, la palabra, quiere matar tu viejo hombre, llevándote al arrepentimiento. Pablo dijo en Romanos 7:11: el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y me mató. ¿Para qué sirve la ley? Gálatas 3:19, fue añadida a causa de las transgresiones. Gálatas 3:19. Gálatas 3:22, la escritura lo encerró todo bajo pecado. Gálatas 3:24, entonces la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Eso es la ley, esa es la palabra. No podemos arrepentirnos si no conocemos la Biblia. La ley es nuestro ayo. ¿Sabes qué significa ayo? En la antigüedad, los ricos, los que podían, contrataban una persona para que cuidara y guiara a sus hijos hasta la mayoría de edad. Ayo quiere decir es ese, cuidador, tutor, guía. Entonces aquí lo que dice en Gálatas 3:24,
La ley es nuestro cuidador, nuestro guía hacia Cristo. Nadie más te lleva a Cristo sino su palabra. Por eso es indispensable su estudio, su lectura. Antes de conocer a Dios, yo creo que tu testimonio tiene que ser igual que el mío. Antes de conocer su palabra, ¿sabes? Yo me creía bueno. Yo decía, yo daba limosnas, yo trabajaba mucho, yo ayudaba a mis papás, ayudaba al que podía, era bueno. Y creía que merecía el cielo. ¿Cuántos pensaban y piensan igual? Yo también decía, pues yo no mato, yo no robo, yo no soy un violador, yo no engaño a mi esposa, hay muchos peores. Y así es como está el mundo hoy. ¿Cómo los traemos a Cristo? Tienen que reconocer su pecado. Tú mismo, ¿cómo viniste a Cristo? Tienes que haber reconocido tu pecado. ¿Y cómo vamos a reconocer el pecado? Tenemos que saber lo que es pecado. Y para eso tenemos que estudiar la Biblia. La Biblia hizo eso conmigo. Yo me creía súper bueno, pero cuando empecé a leerla, cuando vi que Dios echó a Adán y Eva del paraíso solo por una desobediencia. Tú y yo hemos hecho cosas peores que ellos, ¿o no? Cuando vi en la Biblia que Dios se enojó con Saúl porque no le obedeció el 100%. Tú y yo no le obedecemos ni un 5%. Cuando vi en la Biblia que era pecado solo voltear a ver una mujer. Cuando vi que era igual a ser asesino, pelear con alguien. Cuando leí versículos como 1 Corintios 6, del 9 al 10, donde dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los avaros, o sea que los que desean cosas material, no heredarán el reino, ni los borrachos, ni los maldicientes. ¿A poco no te gustan las cosas materiales? Y nos decimos cristianos y nos creemos salvos, pero dice, los avaros no heredarán el reino. ¿No te das cuenta que nos están engañando? Oye, hay iglesias, hay pastores que te predican esto todos los domingos, que puedes pedir cosas materiales. Es pecado. Apocalipsis 21:8 dice, los cobardes e incrédulos tendrán su parte en el lago de fuego. Los cobardes. ¿A qué le tienes miedo? ¿A poco no te da miedo quedarte sin trabajo? Quedarte sin dinero. ¿A poco no le tenemos miedo a la enfermedad? Miedo a la muerte. Y aquí está diciendo, los miedosos no van a entrar al reino. ¿Qué hacemos? ¿Lo arrancamos o lo minimizamos como hoy estamos haciendo? Efesios 4:26 dice, airaos pero no pequéis. En el 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. En el 31 dice, quítese de vosotros amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. ¿A poco no gritaste a alguien en esta semana? ¿A poco no sientes envidia cuando a alguien le va mejor que a ti? ¿A poco no tienes pleitos con alguien? ¿A poco no has sentido ira o coraje? ¿Qué hacemos? ¿Quitamos todo esto? ¿O permitimos que su palabra, que la Biblia, haga lo que quiere hacer en nosotros? Matarnos. ¿Qué quiere decir matarnos? Que nos arrepintamos. No minimizar ningún pecado. No decir, es que esos son pecaditos. Al contrario, reconocerlo. Pedirle perdón a Dios y arrepentirnos. Y entonces tu viejo hombre morirá. Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué quiere matarnos? Para podernos dar nueva vida. ¿Te das cuenta que esto no es de repetir una oración? Esto no es de ir a la iglesia los domingos. No se trata de decirle, perdona todos mis pecados. No, el Señor dice, dime cuáles son. Dios quiere ver que los reconozcas. Él te dice, te los voy a perdonar todos. Solo dime cuáles son tus pecados. A ver si sabes cuáles pecados has estado cometiendo. Y a ver si de verdad quieres dejarlos de hacer. Si no estudias la palabra, si solo confías en lo que te dicen. Por eso hoy creemos que es pecado no diezmar. Hoy creemos que es pecado no ir a la iglesia. Creemos las mujeres que es pecado usar pantalón. Y tantas cosas que nos han metido en la mente.
mientras que lo que sí es pecado lo estamos ignorando porque no vamos a la palabra. ¿Cómo te vas a arrepentir si no sabes lo que es pecado? Piensa, ¿a quién le conviene que no sepas lo que es pecado? Gracias por continuar con nosotros. Te voy a repetir los números en cabina. Es el 8375 50 51 y 8375 50 55. Además, el celular, por si quieres mandarnos un mensaje de texto, es el 818 252 8607. Y vamos a continuar, estamos en Romanos 3 y ya vimos la primera parte del Evangelio, reconocer que somos pecadores. Por eso dijo Jesús, los sanos no tienen necesidad de médico. Pero hoy no es fácil esto, el diablo nos tiene y tiene al mundo con la conciencia dormida. No distinguen lo bueno de lo malo. Por eso, ¿cómo se le hace? ¿Cómo despertar? Por eso, para eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios te guía a los pies de Cristo. La ley quiere matarte para que puedas nacer de nuevo. La ley, la Biblia, lo que quiere mostrarte es lo que es pecado, para que puedas arrepentirte y dejes de justificarte a ti mismo. Y luego de esto, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Qué pasa luego que te arrepientes? Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Luego de que te arrepientes, viene el perdón del Señor, viene la misericordia. Mira, sigamos ahí en Romanos 3:21, que dice, ahora se manifestó la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Luego del arrepentimiento, Él nos salva, Él nos justifica por gracia, sin merecerlo. Lo que merecíamos, nunca lo olvides, era castigo, su enojo. No se te olvide nunca, eso merecíamos. Sin embargo, Él nos da salvación por gracia. Hermosa palabra, gracia, favor inmerecido. Nunca olvides que nada merecías. Nunca pienses que mereces algo. Romanos 3:23, siga ahí adelantito. Romanos 3:23.
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, echados de su presencia. Eso es lo que merecemos. Pero no recibimos nuestro merecido. Y aunque a muchos eso nos bastaría, Dios va mucho más allá. Esa es la gracia. 3:24, fuimos justificados gratuitamente. No se te olvide, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo. 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, salvos por fe en Él, por su gracia. El 27 nos deja ver de nuevo el motivo de la carta, el motivo de que esté predicándoles el evangelio a cristianos. Les dice otra vez, ¿dónde está pues la jactancia? ¿Dónde está la jactancia? ¿De qué presumes? En el 28, si el hombre es justificado por la fe y no por las obras, ¿dónde está la jactancia? En el 30, dice, Él justificará a los de la circuncisión e incircuncisión. ¿Dónde está la jactancia? ¿Por qué te jactas? Les dice a los gentiles que se habían convertido, ¿por qué te jactas? Primera de Corintios 4:7 dice algo parecido. Dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Aquí en Romanos, más adelante, en Romanos 11:17, dice, si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú injertado, no te jactes. Gentiles, no te jactes contra el judío. Evangélico, no te jactes contra el católico. Este es el motivo principal de la carta. Este es el motivo principal, grábalo, porque en ese motivo está todo el contexto. En ese contexto debemos interpretar todos los versículos. El tema principal es el evangelio, pero el motivo es que los gentiles se estaban jactando contra los judíos. Romanos 4, vamos a avanzar, habla de lo mismo, de ser salvos por fe. Pero ahí dice, no solo ahora, somos salvos por fe desde siempre. Por la ley nunca se ha podido ser salvo. Por eso dice en el 4:3, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, es decir, también fue salvo por creer. Y luego de creer, en el 4:7 dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Luego de creer viene la buena noticia, el perdón, la misericordia. Luego de arrepentirnos, ¿a quienes perdona? En el 4:9 dice, a los de la circuncisión o incircuncisión, a ambos, por obras o por fe. Dice en el 4:16, es por fe, para que sea por gracia. Ese es el evangelio, es por fe, para que sea por gracia. En el 4:24 casi termina diciendo, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Es por fe, es creyendo esto. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia, que fuimos justificados por fe, por gracia, sin haberlo merecido, sin haber merecido nada. Mira cómo comienza el 5:1. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia. Tenemos paz para con Dios. ¿De qué hablamos la semana pasada? De la ira de Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores y merecemos ser destruidos. Somos sucios, todos, por cuanto todos pecamos, porque no hay justo ni aun uno. Nadie busca a Dios. Si recuerdas la promesa de Dios en Ezequiel, en el libro de Ezequiel dice, les daré un corazón nuevo, quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Nunca te has preguntado, bueno, ¿y por qué no limpia nuestro corazón y ya? ¿Por qué no lo blanquea? Porque no hay nada bueno en nuestro corazón.
porque está totalmente podrido, sucio. No es posible repararlo. Por eso la promesa es cambiarlo por uno nuevo. Así de sucios somos. Unos hoy te dicen, déjalo que entre en tu corazón. Eso no quiere decir Dios. Dios quiere arrancarte el corazón para ponerte uno nuevo. Él no quiere que lo dejes entrar a ese corazón sucio. Él quiere arrancártelo. Él quiere arrancártelo porque somos sucios, porque somos pecadores. ¿Y qué hizo Dios? No nos dio nuestro merecido. Nos perdonó, nos salvó, nos justificó. A los que nos arrepentimos, tenemos paz para con Dios. Los que se arrepienten, nunca te olvides de esto, con los que se arrepienten. Y luego mira ahí en el 5.3, ¿con quién más? Otra señal de los convertidos. Dice el 5.3. No solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones. Dice Pablo, qué diferente a lo que predican algunos hoy en día. Oye, llegó la tribulación y te dicen, recházala, eres hijo de Dios, declara que eres sano. Dios te quiere rico y Dios te quiere sano. Y Pablo lo que está diciendo, es buena la tribulación. ¿Por qué? Mira, sigue leyendo, porque produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Qué diferente a lo que se predica hoy. Y a estos, a los que padecen tribulación y produce lo que tiene que producir, se les es dado el Espíritu Santo. De esto te pierdes cuando rechazas según tú la enfermedad o rechazas la prueba. Te pierdes de la relación con Dios. Luego Pablo sigue con el Evangelio. En el 5:6 de Romanos dice, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dice, apenas morirá alguno por un justo o por un bueno. Nosotros, si nos preguntáramos, tú y yo, daríamos la vida por alguien de la familia, por mamá o por un hijo. Pero la pregunta es, ¿darías tu vida por aquel que abusó de ti? ¿Darías la vida por el asesino de tu padre o de tu hijo? ¿Darías la vida por tu peor enemigo? Eso es lo que hizo Jesús. Éramos los peores enemigos de Él. Y Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si estando ya justificados, seremos salvos de la ira de Dios, salvos de su enojo, tenemos paz, nos hizo hijos, nos sacó del reino del diablo y nos adoptó hijos de Dios, sin merecerlo. Cuando digo sin merecerlo es poco, mejor dicho, mereciendo lo contrario. En el 5:10 dice, siendo a enemigos, fuimos reconciliados por su Hijo. Seremos salvos por su vida. Romanos 5:11 dice, nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Nos ha reconciliado con Dios. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo. Hemos sido reconciliados con Dios por Jesús. Ya no estamos peleados, ahora estamos en su bando. Pero no porque quisiéramos, sino porque Él nos eligió. Por gracia, sin merecerlo. Nosotros éramos sucios, hemos sido sucios, pecadores. Romanos 5:12 en adelante nos lleva hasta Adán para tratar de explicarnos cómo el pecado entró en el mundo. Por un hombre dice, cómo el pecado entró en el mundo, léelo bien, no dice que entró en el hombre. La muerte entró en los hombres, ¿por qué? ¿Por Adán? No, por cuanto todos pecaron. No cargamos el pecado de Adán, cargamos los nuestros y eso ya es bastante. En Ezequiel 18 dice que el Hijo no cargará el pecado del Padre. Hoy nosotros no cargamos el pecado de Adán. Y después dice, bueno, esto fue en el tiempo de Adán. Más adelante, en el 5:20, dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase. No para que pecáramos más, sino lo que veíamos hace rato. La ley quiere mostrarnos lo pecadores que ya somos. Lo sucio que ya somos. Estudia la Biblia
y date cuenta de todo lo que pide Dios y que no estamos haciendo. No te justifiques. Deja que el pecado abunde en ti. ¿Para qué? Mira lo que dice ahí. Porque cuando el pecado abunda, cuando la suciedad abunda, cuando te das cuenta que eres totalmente sucio y depravado, es cuando sobreabunda la gracia. Es cuando recibes la gracia de Dios. 5:21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pero el pecado tiene que sobreabundar. Pero no te confundas, en el 6:1 mira cómo empieza. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, no se trata de que tenemos que pecar mucho más. Se trata de reconocer que lo que ya hemos hecho es demasiado sucio, que hemos sido demasiado pecadores. Como decía Pablo, que somos los peores de los pecadores. Reconocerlo y arrepentirnos. Eso es lo que tenemos que hacer, reconocer nuestros pecados, pedirle perdón al Señor y arrepentirnos para que la gracia sobreabunde, para que recibas su perdón y con él la vida eterna. Esa es la oferta de Dios. Arrepiéntete y no solo te voy a perdonar. Si Dios fuera como tú y yo, a los que nos ofenden, bueno, pues los perdonamos, pero Dios va más allá. Dios nos quiere adoptar como hijos. Por ponerte un ejemplo, es como si un adolescente huérfano mata a tu hijo y tú vas al juzgado y le dices, bueno, soy bueno, que lo perdono y no levantaré cargos. Pero Jesús va más allá. ¿Sabes qué hace Jesús? Lo lleva a su casa y lo adopta como hijo. Al que lo ofendió, al que le hizo daño, al que abusó de él, lo hace. Lo adopta como hijo. Ese es Dios, ese es el evangelio, esa es la gracia, la propuesta de perdón. Y no solo de perdón, sino que quiere hacerte hijo tuyo, hijo suyo. La propuesta de Dios, claro que es para el que hoy nos está escuchando y es ateo. Es para el ladrón, es para el que roba en el trabajo. Es para el que es borracho y está escuchándonos hoy. El evangelio es para la prostituta. El evangelio es para el que cree que Dios no lo perdonará porque es muy pecador. ¿Sabes? Estás equivocado. El evangelio es para el peor de los pecadores. A ese es al que anda buscando el Señor, al peor de los pecadores. Y si tú eres el peor de los pecadores, el Señor ha venido por ti a perdonarte. Solo tienes que reconocer tu pecado. El evangelio es para el que tiene mal carácter, para el que es orgulloso, para el que le gusta el dinero. Pero principalmente, recuerda a quién se escribió la carta de los romanos. Es para los cristianos que se han desviado, para los cristianos como tú, que estás practicando solo religión, reglas, pero que has enfriado tu relación con Dios. A los cristianos que solo repitieron una oración, pero que no se han arrepentido. Dios te está esperando. Esa es la buena noticia. A los que no están trabajando para Dios, para ti es el evangelio. A los que no tienen obras, a los que no tienen frutos. A los líderes, a ti que predicas solo por dinero. ¿Cuándo te desviaste de tu llamado? A ti que no has hecho nada, aunque eres cristiano por 20 o 30 años, que solo vas los domingos a sentarte en la iglesia, a ser un oidor, cuando Jesús dice que quiere hacedores de la palabra. A ti que has vendido el evangelio, hermano, Dios no está enojado. Dios te está esperando. A ti que haces poca oración, a ti que ignoras al Señor, a ti que no estás trabajando para Él. A ti que te has apartado de Dios, que ya lo conoces, pero te has apartado, que le dedicas más tiempo al trabajo, más tiempo a la escuela, más tiempo a tu esposo, más tiempo a tu novio. El evangelio es para ti. El Señor te está esperando.
Aunque te digas cristiano, el Señor te está esperando. El Señor no está enojado. Ven a recibir gracia de parte de Dios. Ven a recibir gracia. Se nos ha acabado el tiempo. Solamente te voy a dar. Hay unos hermanos que nos están pidiendo el correo al aire. El correo es volviendoa.dios@hotmail.com. Dice el Señor, ven a recibir gracia gratis. Dios te bendiga. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo.